en el epicentro del capitalismo apareció un inmigrante musulmán socialista y joven que les ganó una elección. Así que si se puede en Nueva York, yo creo que se puede en la Argentina. 9 de la mañana, 2 minutos. Hola, Felipe Piña. ¿Cómo les andás? va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Aquí estamos. ¿Qué te parece? No, re interesante. Aparte, amo Nueva York. Me parece una ciudad maravillosa, hermosa. Una ciudad diferente de Estados Unidos. Siempre una ciudad mucho más progresista, ¿no? A pesar de tener ahí el centro de Wall Street, pero una ciudad culturalmente potente, interesantísima. Con el Village, con toda esa zona de los teatros, de los lugares de jazz, ¿no? Así que soy muy neoyorquino en el mejor sentido de la palabra. Está muy bien. Bueno, no, pero esta cuestión de que haya ganado, ahora vamos a José Hernández, ¿no? Pero Sí. de esto, de lo que genera... Sí, aparte el tipo no es un musulmán fanático, es simplemente su religión, ¿no? Sí. No es un fundamentalista, no es un talibán ni nada que se le parezca, ¿no? Sí, sí. Y muy interesante esto de hijo de una madre cineasta, Ay, sí, me olvidé. una de eso, familia millonaria, porque no es un pobre, ¿no? No es un inmigrante pobre, es un tipo de una familia rica, cuya madre es una familia muy culta y su mamá es una famosa cineasta de Bollywood, ¿no? Sí. Ese fenómeno cinematográfico de la India, ¿no? Mm. Así que... Y nacido en Kampala, en Uganda. Sí. No, es una historia increíble. Pero bueno, vengamos a la Argentina. No sé cómo podemos vincular esto con José Hernández y el Martín Siempre, Fierro. siempre, porque a mí lo que me preocupaba es que seguramente el 10 de noviembre va a pasar desapercibido, Sí. el Día de la Tradición. Palabra que a los progresistas no les gusta mucho y a mí me encanta. Porque tradición se la apropió de alguna manera la derecha tradicional, ¿no? La idea de la tradición como una especie de cosa vinculada a la herencia, ¿no? Y la tradición es algo hermoso, es todo lo que tiene que ver con Claro. nuestro acervo, nuestro pasado, nuestra cultura, el indio, el gaucho, el criollo, ¿no? Y tiene que ver con el día de nacimiento de José Hernández, un extraordinario escritor, político, polemista, un tipo muy activo políticamente, que nació el 10 de noviembre del 1834 en un lugar histórico que era la Chacra del Perdiel, la chacra de los Pueyrredón. Él era sobrino de Pueyrredón, primo de Prilidiano Pueyrredón, el gran pintor, ¿no? Y bueno, ahí se crió con una infancia un poco accidentada porque los padres no eran muy de ejercer la paternidad, lo dejaban a cargo de la tía Juanita Pueyrredón y tenía mucho, eso se ve que lo afectó emotivamente y tuvo muchos problemas pulmonares, con lo cual lo mandaron a vivir al campo y en el campo empezó a vivir esa vida del gaucho, bueno, ahí fue como que conoció ese mundo rural tan potente, ¿no? Sí. Que va a servir después para su poema maravilloso. Pero en el medio hay muchas cosas interesantes, digamos, de José Hernández, antes de entrar a su poema maravilloso, el Martín Fierro. Es un hombre de profundas convicciones federales, pero que no estaba muy de acuerdo con Rosas, digamos, pero después se horroriza cuando ve quiénes son los que lo derrocan a Los Rosas. claro. Y ahí se incorpora a las huestes de Pedro Rosas y Belgrano, de quien hablamos alguna vez, el hijo de Belgrano criado por Rosas, que defiende un poco la Confederación. Cuando se produce la secesión, esa separación de Buenos Aires de las provincias, él se pone del lado de la Confederación, se muda a Paraná, va a trabajar en el Senado de la Confederación, recordemos, por un lado Buenos Aires y por otro lado el resto de las provincias. Estamos hablando de 1853, ¿no? Exactamente. Con la sanción de la Constitución que Buenos Aires no firma. Que no firma, que se opone, que es el Estado de Buenos Aires contra el país, podríamos decir. Y ahí José Hernández no tiene ninguna duda de estar de ese lado, empieza a ejercer la prensa. Mirá lo que dice de la misión del periodismo. Dice, la misión de la prensa debe ser puramente educadora y debe dejar al esfuerzo de los pueblos que sufren la opresión el derecho y el deber de liberarse. El triunfo de las buenas ideas y de los propósitos sanos puede ser más o menos tardío, pero es siempre seguro porque la sociedad se encamina a su perfeccionamiento como único e inexorable fin de su destino. Cuando llega el gobierno de Mitre se transforma en un fuerte opositor al mitrismo, ¿no? Y particularmente a la guerra del Paraguay. Será uno de los grandes intelectuales argentinos opositores a la guerra del Paraguay. Recordemos Juan Bautista Alberdi, Guido Spano, son grandes opositores. Él escribe todo un trabajo sobre el Paraguay. Paraguay, que recordemos, era un país muy desarrollado, Muy industrializado, desarrollado, que competía con Inglaterra. Inglaterra fomenta la... Claro, un país que tenía, por ejemplo, un altísimo
nivel de alfabetismo, Sí. bajísimas tasas de alfabetismo, un Estado interventor muy potente que monopolizaba, por ejemplo, la venta del tabaco y el algodón, que por supuesto no adhería a las teorías clásicas del libre cambio, y por lo tanto Inglaterra, en un momento muy particular de su crecimiento económico, ya entrando casi en la segunda revolución industrial, tenía problemas de abastecimiento de algodón porque en Estados Unidos estaba produciendo la guerra de secesión y también en Egipto había habido una rebelión, con lo cual necesitaba algodón y el lugar era el Paraguay. Y ahí operan entonces las fuerzas comandadas por Mitre. Se llega a dar un golpe de Estado en Uruguay, Venancio Flores, porque el Uruguay era el único aliado que tenía López, el jefe de Paraguay, en el Río de la Plata. Ese golpe de Estado es propiciado por Mitre, y entonces se hace una alianza entre Brasil, el Estado esclavista de Brasil, Argentina de Mitre y el Paraguay de Flores. Y Paraguay nunca se recuperó. El Uruguay de de eso. Flores. Sí, no se recuperó porque bueno, fueron más de 300.000 muertos. Una guerra que Mitre decía que iba a durar 3 meses y duró casi 5 años, perdiendo permanentemente la Triple Alianza, ¿no? Con un heroísmo del pueblo paraguayo realmente impresionante, combatiendo a los niños, los ancianos, las mujeres, bueno. José Hernández se estaba en contra de la absolutamente en contra, militando en contra, lo cual le vale en algún momento idas y vueltas del exilio, porque Mitre no perdonaba. Y también se opone duramente a la represión que encarna Mitre con respecto a los montoneros, particularmente el asesinato del Chacho Peñalosa, y habla lo trata de secta a los liberales mitristas. Dice, a veces me pregunto, ¿qué es esa furia, esa sed nunca satisfecha de sangre y exterminio? ¿O no se puede ser liberal sin matar? ¿O es necesario exhibir el título de sangre para afiliarse a esa secta cuyo predominio pesa demasiado para soportarlo tranquilamente? ¿No tienen otro instrumento que el puñal para escribir sus nombres en el catálogo de esa playa de hombres ilustres compuesta por libertadores, regeneradores, apóstoles de la civilización, sectarios del progreso, adeptos de la libertad que hoy nos invaden amenazando por todas partes con el exterminio y con la muerte? Esto decía de los liberales del siglo XIX, ¿no? Qué pluma, ¿eh? Sí, una pluma maravillosa. Qué bien. Y bueno, y finalmente llega el gran momento de, estando en el Hotel Argentino, que es donde hoy está el Banco Nación, Ajá. ahí comienza a escribir, yo creo que su mejor batalla, ¿no? Un tipo que había peleado con mucha gente, da su mejor batalla, que es la escritura del Martín Fierro, que es un verdadero alegato contrario al modelo, a esas presidencias de Mitre y de Sarmiento. Sí. De hecho, Sarmiento le va a poner precio a su cabeza, se va a tener que ir al exilio a Santa Ana do Livramento, ¿no? O sea, Sarmiento le puso precio a la cabeza de José 6.000 pesos, que era bastante Debía plata. ser un montón en esa época. Sí, las ideas no se matan, ¿no? Algunas ideas no se matan. Bueno, y ahí Qué fuerte, fíjate. ¿no? El padre del aula queriendo matar al autor del Martín Bueno, Fierro. ya había matado al Chacho, ¿no? Es De verdad, una manera sí. espantosa, y ahí hay un poema maravilloso de Hernández sobre la muerte del Chacho también. Sí. Vos fíjate qué interesante lo que es la estructura del Martín Fierro, que es la vida de un gaucho en el momento en que ya se va acabando la libertad del gaucho, se transforma en peón, ¿no? Donde ya que se ha repartido la tierra, ¿no? Ya está como marginado. Y entonces empieza él a narrar la vida de un gaucho que por no tener propiedades, no tener un trabajo fijo, es condenado a la frontera, ¿no es cierto? A ir a trabajar a los fortines, a luchar contra el indio, hasta que, como sabemos, Fierro decide abandonar la civilización. Es toda una movida, ¿no? Ir al lado del indio, ¿no? Sí. Y ahí se cruza con Cruz, que es otro personaje muy interesante. Y en todo esto es muy, muy impresionante lo que hace Borges con Fierro. Porque Borges dice que en realidad no debería ser nuestro poema nacional de Martín Fierro porque exalta a un gaucho matrero, ¿no? Pero a la vez valora mucho el contenido literario de Martín Fierro, ¿no? Él está más cerca de Lugones en algún momento, que la concepción de gaucho que tenía Lugones que la que tiene Hernández. Y hay 2 cuentos que les recomiendo extraordinarios de Borges. Uno es El Fin. El fin es ni más ni menos que la muerte de Martín Fierro, cosa que no existe en el poema, sino que Borges la inventa a partir de la venganza del Moreno, del hermano del Moreno que había matado a Martín Fierro en la famosa Payada. Es un cuento Mirá, increíble. no lo tenía eso, lo voy a buscar. Sí, El Fin es El Fin. extraordinario. Y el otro es Tadeo Isidoro Cruz,
que es La vida de Cruz, el amigo de Fierro, que hasta el último renglón vos no te enterás de quién está hablando, ¿no? Y en el último renglón aparece Fierro, esas cosas que hacía Borges maravillosas, así que muy recomendable, ¿no? Pero fíjate el concepto que hay detrás de la escritura de Martín Fierro, según lo confiesa el propio José Hernández. El Estado convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino. Y yo me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personifica el carácter de nuestros gauchos, dotándolos de los juegos de la imaginación, llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez inmoderados hasta el crimen y con todos los impulsos y arrebatos hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido ni suavizado, ¿no? Él no dice que, porque a él le decían Martín Fierro a él, ¿no? El senador Martín Fierro. Y él decía, yo no reivindico a Fierro en su totalidad. Fierro hace cosas horribles. Fierro mata a un moreno por su condición de negro, ¿no? La payada. Fierro es un tipo que no tiene educación y a la vez describe sus sufrimientos, ¿no? Él no quería transformarlo en héroe, en un superhéroe sin... Este era el gaucho, así era el gaucho, ¿no? No me hago cargo de todo, sino que no lo voy a cambiar, voy a contar cómo era la situación, ¿no? Y es muy interesante que este libro, que es un librito, la primera parte, que es La ida de Martín Fierro, es un libro que se publicó, que tenía 80 páginas, se transforma inmediatamente en un bestseller, que intentan prohibirlo porque es un alegato muy duro contra el poder, ¿no? Fíjate vos lo que dice, por ejemplo, de la ley. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Claro, pues estamos hablando del periodo ese Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Exactamente. El periodo lo llama la Organización Nacional. Sí, las presidencias históricas. Presidencias históricas. Impresionante, ¿no? Como las únicas de toda la historia argentina, las únicas 3 presidencias son esas. Que hay una parte de consolidación de un país. Claro. Pero también hay una parte del fraude electoral, las jerarquías, el reparto de la tierra, digamos. La justicia, como dice él, que solamente es para los ricos, ¿no? Que el pobre... los códigos civiles y donde esa época. Es un año después del Código Civil. Bueno, claro. Código Civil donde la mujer era declarada inferior en términos jurídicos y que el marido, si la encontraba en un acto de infidelidad, la podía matar, ¿no? O sea que no era un alegato el hecho de sangre, se decía. O sea que no era un alegato contra la civilización, sino contra esa civilización que no, estaban claro, creando. Él era un tipo moderno, él quería la civilización, él quería la integración, pero no a ese costo, ¿no? Claro. Y Sarmiento te decía, ¿es esta civilización o la barbarie? O la barbarie. No hay nada en el medio. Nada en el medio, ¿no? Sí, un desentendimiento lamentable, porque yo creo que Sarmiento era un tipo muy interesante para debatir, pero tenía estas cosas del autoritarismo muy potente a la vez, ¿no? Después, bueno, él va viendo que es difícil luchar contra estas cuestiones y tiene una postura un poquito más tranquila, se va incorporando al sistema como senador con el alcinismo y publica La Vuelta al Martín Fierro en 1879, donde ya tiene una cosa más apaciguada, ya entiende que llegó el momento de conciliar un poco y fíjate vos lo que pone en La Vuelta: el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas en su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca al que obedece y será bueno el que manda. Ahí ya está más tranquilo. Ya hubo un cambio más tranquilo. Sí. Pero bueno, el tipo, la verdad que dejó una obra extraordinaria, un personaje muy interesante que además había participado en el último alzamiento montonero, el de López Jordán, cuando ve que se produce la traición de Urquiza, ¿no? Él era un hombre muy cercano a Urquiza, pero cuando ve que Urquiza colabora con Mitre en la guerra del Paraguay, cuando se produce el encuentro Sarmiento-Urquiza, ¿no? El abrazo del oso, como dicen algunos, siente que ha traicionado la causa federal, que ha dejado a los caudillos como Felipe Varela, como el Chacho Peñalosa en soledad, decide alzarse en armas con López Jordán, que será el último montonero, el último federal, casi romántico te diría, claro, ¿no? Que es el que termina con la vida de Urquiza, con lo cual a él lo implican en esto y también se tiene que volver al exilio. Y quizá por ahí yo creo que un poco cansado de todo esto, ya cuando vuelve empieza una cosa más de integración, ¿no? A la vida. Es interesante esta primera visión del gaucho que se va a contraponer con las que vienen después, ¿no? Porque este gaucho era como el gaucho rebelde, ¿no? Pero había un temita acá que era la inmigración
Entonces que empezó a preocupar al poder. Y para 1913, el gran poeta nacional, como dicen algunos, Leopoldo Lugones, un tipo que venía del anarquismo, de la extrema izquierda, que escribía en La Protesta, en La Vanguardia, comienza un cambio, ¿no? Comienza a mirar para otro lado y necesita esa oligarquía en el poder después del centenario, que fue una fecha muy importante, en el auge del anarquismo, ¿no? Con el asesinato del comisario Falcón, bueno, muchas cosas mucha huelga, reformatear al gaucho, ¿no? Sacarlo del fierro. Y entonces ahí comienza Lugones unas famosas conferencias con el título del Payador, donde el gaucho es inmaculado y es un héroe perfecto frente a la figura del judío, del italiano, del inmigrante bolchevique, peligroso, ¿no? Entonces ahí aparece una reivindicación del gaucho transformándolo como el modelo perfecto frente al horror de los que nos invaden, ¿no? A esa inmigración pobre y anarquista. Y roja. Pobre y roja. Y Cambaceres, Eugenio Cambaceres decía los malones rojos. Claro. En un famoso libro que se llama En la sangre, que es tremendo, con un nivel de racismo. O Julián Martel en La Bolsa, donde habla de la conspiración judía bolchevique antes de la Revolución Rusa, todo esto, ¿no? Genial. Y bueno, y esto termina, este reformateo del gaucho, termina en los años 20 con nada más y nada menos que don Segundo Sombra de Huiraldes. Pues fíjate el nombre, Segundo y Sombra, ¿no? O sea, Martín Fierro, Segundo Sombra. Exactamente. Y además es interesante que Hernández elige el nombre Martín en homenaje a Güemes. El gaucho más gaucho, ¿no? Mirá. El nombre Martín lo toma de Martín Miguel de Güemes. Bueno, Fierro es un nombre muy potente, pero vos fíjate toda esta cosa en torno al gaucho, ese debate tan potente que se da particularmente después de los hechos del centenario, donde hay que poner una contrafigura al inmigrante peligroso, ¿no? Esta amenaza que sentía esa clase dominante frente al inmigrante, ¿no? Todo esto recordemos porque ahora el 10 de noviembre es el Día de la Tradición. En honor va a pasar, yo creo que va a pasar desapercibido. Acá, Bueno, acá no. intentamos que no. Acá no. Acá en el chat están preguntando dónde pueden saber más sobre esto y quiero aprovechar para decirle que está Felipe Piña con Pedro Saborido. Exacto. El 13 de diciembre, si quieren pongamos el flyer, haciendo historias argentinas en el Teatro Coliseo. Qué lindo. Sí, Qué lindo. bello teatro. Venimos de todo el país, venimos de Madrid y Barcelona. Sí, los vi. Madrid y Barcelona, muy bien, con Pedro, la verdad que es genial. Y bueno, la van a pasar muy bien. O sea, ¿qué puntos Podemos toca spoilear que justamente hablamos de civilización y barbarie, Sí. hablamos de centro y periferia, qué significa ser de la capital y ser del sí, interior. o del conurba, me Palabra- imagino a Saborido conurba, ya por ahí. mucho conurba. Y bueno, obviamente dejamos sin efecto a la palabra interior, que es una palabra absurda, ¿no? Sí. ¿Qué significa el interior? O remotos lugares, ¿no? Depende de dónde estés, remotos lugares, ¿no? Hablamos de Alberdi, hablamos de Perón, hablamos de muchas cosas, de historias argentinas, con el humor de Pedro, que está buenísimo. La pasamos muy bien, la verdad que la gente... ¿Te divierte hacerlo? Me divierte muchísimo. Observamos una cosa muy linda, que viene mucha gente sola y se va acompañada. O sea, es una gran cita. Es un Tinder teatral, digamos. Es muy lindo porque vemos en la taquilla mucha entrada solo, Sí. y después ves que la gente se va en malón. Es Pero como un porque lugar se de van encuentro discutiendo. también. Sí, es ¿No? un lugar de De- encuentro, la gente la pasa bien, ¿viste? Hay como una cosa de comunidad, podemos decir. Y la verdad que es muy lindo lo que pasa. Y ahí hay un intento de pasarle un poco el contrapelo a la historia, de decir, che, ojo, Sí. que porque vos laburaste mucho desde los mitos y las mujeres, o sea, poner el foco en cosas que la historiografía oficial había dejado fuera. Claro, exactamente. Yo creo que miremos la historia de otro lado, ¿no? Sin descalificar a mucha gente interesante, importante que ha escrito la historia, pero podemos mirarla de otro lado, ¿no? Podemos hablar de Sarmiento, rescatar sus cosas positivas y a la vez criticar, como hicimos acá, estas cosas horribles, ¿no? De la persecución de Hernández o el asesinato del Chacho, Sí. y a la vez rescatar su obra educativa, qué sé yo, o sea... Y también, no sé, una cosa muy graciosa que contamos es esta biografía ridícula de Sarmiento, el niño que no faltaba clase ni aún los días de lluvia, Claro. en un lugar como San Juan donde no llueve nunca. Tiene la tasa de lluvia más baja, ¿no? O sea, si lo vas Sí. a agrandarlo por otro lado. otro ¿no? lado. No hace falta mentir, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo Eh, es laburar con Saborido? A mí me ha tocado, pero quiero saber tu experiencia. Extraordinario. Primero es una gran persona, es un querido amigo, ya somos muy amigos, ya
hace 2 años que estamos juntos trabajando y es un gran persona, muy solidario, muy lindo laburar con él y todo el tiempo se le ocurren cosas y estamos todo el tiempo chateando, che, ¿qué tal si hacemos esto? Claro. Se vuelve de, che, se me ocurre este personaje histórico y Sí. Ayer, por ejemplo, estuvimos ahí chateando y se nos ocurrían cosas que habíamos pensado y que Sí. para incorporar para el 13, que es un gran desafío. O sea que el que ya lo vio, ponele que esto lo vienen haciendo Sí, seguido, el que pero ya lo vio lo va a puede encontrar volver a cosas ver. nuevas. Y aparte está bueno, pues hay que llenarlo, son 1.700 localidades. Es un bellísimo teatro. Sí, ahora vamos a Neuquén el jueves que viene, que ya está casi todo vendido. Sí. Y no, venimos recorriendo el país, que la verdad que muy lindo, muy buena onda la gente, muy contentos. ¿Cambia el público cuando lo haces? Recién dijiste interior y había que desterrar la Sí, palabra verdad, interior. en, la provi- Pero en nos las quedamos provincias, re en las pegados. provincias. ¿Cambia el ida y vuelta cuando Sí, estás es en distinto. algún Hay lado? públicos diferentes, ¿Sí? sí. Pero siempre buena onda y siempre con esa cosa participativa, ¿viste? Que sentís que la gente está muy atenta a Claro. lo que vas contando, ¿no? Nada más imagino, a cada lugar que vas tenés algún personaje histórico. de Sí, cada hablamos, lugar. vamos agregando cosas de acuerdo al lugar, porque como hablamos de lo que es el conurbano, entonces Pedro dice, bueno, los barrios de acá, ¿no? De Mendoza, de Córdoba, de donde sea que estemos, Claro. para que la gente se ubique un poquito qué significa el conurbano, porque nosotros lo tenemos muy incorporado, pero por ahí una persona de Córdoba, de Salta o de donde sea no tiene tan Sí. claro qué significa ser del conurbano o ser de la capital, ¿no? ¿Y acá qué significa la capital? Les recuerdo, sábado 13 de diciembre, 20 horas, Teatro Coliseo, Historias Argentinas con Felipe Piña y Pedro Saborido. Las entradas están en Ticketek. Si tienen Banco Santander, tienen 3 cuotas. También Bueno, eso perfecto, está bueno mirá, para, no sabía, mirá, para me acabo de cuotearlo. enterar. Ah, ok. ¿Y qué decir de los porteños? En Bueno, nuestra de los historia? porteños mucho. Es muy lindo lo que dice Pedro ahí. Lo que pasa cuando, por ejemplo, después leo un poquito, total, es un pequeño adelanto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien de provincia lo invitan a un cumpleaños en la capital? No tiene problema, va y listo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien de capital lo invitan a provincia? No me voy a ir hasta Herley. ¿Qué me tengo que tomar? Entonces Pedro dice, tenés que tomarte el 322. Entonces ya a uno le agarra un colectivo homenaje. con número de más de 100 es un montón. Claro, y por ahí dice, pero no cualquier 322, la letra P. Claro. El que va por cementerio. Bueno, todas esas cosas que están buenísimas de esta diferencia tan grande que hay entre conurba y capital, ¿no? Sí. Bueno, queda la invitación, si podés poner el flyer de vuelta. Historias Argentinas. Nosotros vamos a ir. Están ese todos es invitados, por supuesto. sábado 13 de diciembre, 20 horas, Teatro Coliseo. La verdad que un Hermoso lujazo. teatro. Ya lo hemos llenado este año. Wow. Sí. Qué loco eso, ¿no? Que haya tanto. Podés ver si ibas al teatro a ver otras cosas. Bueno, en Rosario hicimos drama, 2 funciones, en total 2.600 personas. Una locura en el Bioseries de Rosario, fue hermoso. Sí, la verdad que nos estamos muy sorprendidos nosotros de la convocatoria. Y esto que decía, el cruce historia y humor, porque vos dirías que la historia es algo para tomárselo en serio. Sí. Y alguien te diría el humor es algo para tomárselo Bueno, en serio Argentina también. Pero es un país bastante surrealista, ¿no? Tiene cosas muy surrealistas, entonces cuando vos empezás a analizar ciertas cosas de la historia, los mismos protagonistas se lo tomaban un poco en joda, ¿no? Cuando vos ves cartas de Sarmiento o cartas de Belgrano a San Martín, ellos mismos veían con humor cosas que le parecían absurdas, ¿no? Claro. O lo que yo cuento en mi novela, de esto de ir a buscar un rey a Londres, ¿no? De un rey Borbón, qué sé yo. Hay momentos Pasaban absurdos. cosas locas. Entonces hay una base que ya te ayuda, ¿no? Sí. Bueno, Felipe querido, nos vemos en unos días. Exactamente, con Bueno, mucho gusto. gracias como Un siempre. placer.